Bienvenidos a este nuevo capítulo de Platicando con el Experto, Expomed Hospitalar México. Mi nombre es Jimena Ruiz y hoy estamos con Gustavo Ros. Él nos va a acompañar hablando de inteligencia artificial. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Jimena. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Bienvenido. Pues platícanos un poquito primero de ti. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo llegaste a esta parte de inteligencia artificial? Ok. Bueno, soy ingeniero, nadie es perfecto. Sí somos, yo también. Muchos años, desde probablemente 45 años más o menos, programando y desarrollando tecnología, me fascina. Y en los últimos años me he especializado especialmente en inteligencia artificial en la salud. Okay. La inteligencia artificial ya es un tema que llevo desde hace muchos años con bastante pasión y también he tenido la oportunidad de trabajar con muchas empresas del sector salud ya desde hace más de 20 años y en los últimos años obviamente se ha vuelto el tema boom, sí, de moda, ¿no? Entonces es algo que me apasiona. Trabajo en algunos equipos muy talentosos que están desarrollando tecnologías aplicables hoy en día en el mundo de la salud. Y tengo también a mi cargo el liderazgo de Transform Health Coalition, una coalición global que a través de FunSalud trajimos a México o implementamos en México y que tiene como objetivo la transformación digital de la salud en México, ¿no? Nuestra misión es ambiciosa. Queremos lograr la cobertura universal de salud antes del 2030. Y creemos que lo podemos lograr a través de la tecnología, los datos, la inteligencia artificial, entre otros. Entonces tengo un rol en FunSalud también importante en todos los temas que tienen que ver con inteligencia artificial y investigación basada en datos, entre otros. Oye, pues qué interesante, es ambicioso, pero muy necesario, ¿no? Pues sí. La verdad es que hay un tema importante en el sector salud que es la brecha famosa de la que hablamos tanto en FunSalud. La oferta simplemente no alcanza a la demanda. Ese es el problema. Se hace cada vez más grande la brecha, ¿no? Entonces, tenemos una pirámide etaria creciente, tenemos enfermedades crónicas que son cada vez más comunes y que, digamos, por falta de prevención o lo que tú quieras, pues están acechando cada vez más a la población o asediando. Problemas en general de hábitos que no han sido los mejores, en los que desafortunadamente somos campeones en algunos de los malos hábitos en México. Y eso aunado a una inversión que simplemente no ha sido suficiente y no ha sido equitativa tampoco entre el sector público y privado, y algunos otros problemas que tienen que ver más con la interoperabilidad, la colaboración, etcétera, pues hacen que los servicios de salud simplemente no sean suficientes para lo que la población necesita, ¿no? Y encima de todo tenemos crecimiento demográfico, la gente nos hacemos más viejas, necesitamos más servicios de salud. Entonces, la única manera de vencer esa tendencia, pues es a través de tendencias hiperexponenciales, que sean más exponenciales, digamos, que esta evolución que estamos viendo, ¿no? Y ahí es donde está la inteligencia artificial, es donde está obviamente la tecnología basada en datos en general, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora platícanos sobre la inteligencia artificial. ¿Qué es y cómo la aplicamos a la salud actualmente? Bueno, claramente en el último año más o menos se ha puesto de moda y la gente ha descubierto la inteligencia artificial pensando que es algo que surgió, digamos, últimamente. Creo que con la llegada de ChatGPT la inteligencia artificial se hizo más visible, se hizo más entendible para muchos, porque antes no había una interfaz fácil con la inteligencia artificial. Y a lo mejor no estaba como tan a la mano de cualquier persona, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente. Es parecido a como cuando apareció el web, que apareció décadas después del Internet. El Internet ya existía, o por lo menos las bases. Sí. Y luego cuando apareció el web y que lo hizo muy fácil de acceder a través de páginas e hipervínculos, se hizo popular, se hizo abierto. Parecido está pasando con los chatbots, ¿no? Como ChatGPT y algunos agentes que están surgiendo. Están facilitándole al público en general acceder a la inteligencia artificial. Pero ya lleva mucho tiempo evolucionando en diferentes áreas. Ese es otro tema importante a mencionar. La inteligencia artificial no es únicamente un ente al que le puedes preguntar lo que quieras y va a saber bien o mal de casi cualquier tema. La inteligencia artificial está en muchas pequeñas áreas de las herramientas que utilizamos todos los días en diferentes aspectos. En algún momento
en una de las iniciativas de ley de inteligencia artificial que me tocó revisar, había un artículo que decía que el paciente tendría derecho de exigir en cualquier momento a ser tratado sin el uso de inteligencia artificial. Okay. Y entonces me preocupé porque obviamente lo que quisieron decir probablemente quien haya redactado eso es, bueno, pues que no tome la decisión la inteligencia artificial o que el doctor no agarre y le pregunte nada más a ChatGPT qué hago ya. Pero si nosotros quitáramos la inteligencia artificial hoy en el tratamiento clínico o médico, en general el tratamiento de casi práctico, cualquier área de la salud, pues estaríamos en cero, sería muy rudimentario, incluso matando al paciente, o sea, sería un error gravísimo, porque significaría que el doctor no podría hacer búsquedas en Google, no se podría actualizar, no podría usar su celular, no podría usar ni siquiera un procesador de textos para hacer las notas médicas porque tiene inteligencia artificial, incluso hasta para el corrector ortográfico. Incluso no podría usar una máquina médicos, RX. Exacto. Eso iba. Los equipos médicos, pues sí, funcionan. ¿No? El cirujano no podría utilizar, pues ya déjate un robot, no podría usar un navegador, una hemodinamia. O sea, no hay. Muchas de las herramientas que usamos hoy en día, súper prolíficas y buenas para las diferentes áreas dentro del tratamiento, de la atención en salud, pues son necesarias ya hoy en día. Pero en el último año se puso de moda el famoso ChatGPT, y entonces todo el mundo está preocupado porque el paciente ahora le va a preguntar a ChatGPT, ¿no? Pero pues antes le preguntaba a don Google. A Google, claro, sí. Y también era bastante preocupante porque obviamente cuando tú pones un par de síntomas en Google te puede aparecer cualquier cosa, desde no tienes nada, no te preocupes, hasta te vas a morir mañana de un tumor en la cabeza, ¿no? Sí, o deja tú a Google, a la vecina, a la abuelita, a la tía, ¿no? O sea, al final otras opciones que no eran la adecuada. Y las redes sociales, ¿no? Que malinforman también muchísimo. También. No, lo que tienes que hacer es tómate esto y vas a ver. A mí me pasó lo mismo que a ti, ¿verdad? Entonces, todo eso son realidades con las que tenemos que convivir. Y ahora ChatGPT es una nueva realidad con la que nosotros tenemos que convivir, pero yo creo que más bien tenemos que aprovecharla. Hoy tenemos la capacidad y estamos ya desarrollando agentes inteligentes que pueden ahorrarle tiempo a los doctores, que pueden hacer que en vez de pasar 5 o 6 horas al día haciendo notas médicas, a lo mejor que sea la mitad, bueno, que sea el 70% del tiempo nada más. Y ese otro 30%, que puede ser 1 o 2 horas, a lo mejor que se lo dediquen al paciente, que se lo dediquen a hablar con otros especialistas, a profundizar más en el caso, tal vez actualizarse, a leer artículos relacionados. O a descansar. O a descansar, los pobrecitos, ¿no? Claro. Entonces, sí, totalmente. Entonces, creo que tenemos que perderle el miedo a la inteligencia artificial, porque obviamente una de las grandes preocupaciones, creo que son 2 preocupaciones muy grandes que tienen los doctores, ¿no? Una es, ¿me van a reemplazar? ¿Me están reemplazando? Y la otra es, no, la inteligencia artificial se equivoca, está mal, ¿no? Y las 2 son completamente falsas, son infundados, son miedos infundados. Creo que vale la pena mencionar que todas las tecnologías revolucionarias en la historia de la humanidad han tenido una combinación de asombro y miedo. El fuego, la rueda, el avión, lo que ustedes quieran, siempre ha provocado asombro y miedo. Y la inteligencia artificial, por supuesto que es súper disruptiva y revolucionaria y está generando las 2. Y muy fuerte. Asombro porque realmente puede transformar la forma en la que atendemos, el acceso a la salud, la calidad en la atención, la precisión de un diagnóstico, puede abaratar el proceso de atención notablemente, puede evitar por la anticipación, por un diagnóstico más certero y más temprano, grandes gastos, tanto en lo público como en el bolsillo al final de cuentas del paciente. Y todo eso es una realidad hoy en día. O sea, tenemos herramientas que ayudan a un mejor triaje, que ayudan a un mejor diagnóstico, y las estamos desarrollando aquí en México. No son cosas que suceden en otros lados, las estamos haciendo aquí. Por otro lado, tenemos esos miedos que son muy entendibles porque le tenemos miedo a lo que no le entendemos. Y no los culpo. Yo creo que los médicos no tienen por qué entender, y menos de la noche a la mañana,
pues, cómo funcionan todos estos bichos raros que ahora dicen que están empezando a meterse en su terreno, ¿no? Como también para mí ha sido muy difícil entender muchos otros temas médicos y clínicos, que obviamente con el tiempo he ido entendiendo cada vez mejor. Pero aquí no hay de otro. Yo creo que nos tenemos que meter, entenderlo, porque creo que el rol del médico no va a cambiar. Cuando nosotros entendemos bien cuál es el rol de un médico, pensemos en, pues el paciente va con el médico porque hay cosas que el médico entiende que el paciente no entiende. Claro. Y lo que va es a depositar su confianza en el médico para que el médico le diga lo que tiene que hacer. Y lo que el médico diga, eso hay que hacer. Sí, al final ese proceso del diagnóstico es como un proceso multidisciplinario, ¿no? Donde el paciente es parte del proceso, interactúa con el médico, con los enfermeros, con otros especialistas, y ahora incorporando este nuevo rol de la inteligencia, ¿no? Hay una corresponsabilidad en el tratamiento. Claro. O sea, si queremos que la salud 4.0 famosa realmente sea participativa y preventiva y predictiva, pero la parte participativa es muy importante, ha ido sucediendo en las últimas décadas. El paciente cada vez está mejor informado, cada vez más aprendimos a googlear, pero no solo eso. O sea, si tú tienes una enfermedad rara o no rara, pero una enfermedad crónica, pues vas a vivir con ella y vas a quererte informar cada vez mejor, claro, porque quieres vivir. Es un tema de supervivencia. Y eso no está mal. Un paciente informado le ayuda al doctor, lo descarga de muchos de los temas y le ayuda a que se tomen mejores decisiones y sobre todo pues, que el tratamiento sea mucho más eficaz y obviamente que el resultado sea el mejor. Ahora, el paciente que se involucra más y empieza a utilizar más la inteligencia artificial a su favor, pues no le debería de dar miedo al doctor, al revés. Debería incentivar al doctor a entender cada vez mejor las herramientas que incluso los pacientes le acercan, porque el rol del doctor debe de seguir siendo la persona que sabe más sobre el tema para darle la confianza al paciente, por ejemplo, de saber si una herramienta es confiable o no es confiable. Y no es binario, porque así como lo dije suena muy fácil. No, sí. No le preguntes a GPT porque GPT se equivoca y todo mal, ¿no? Claro. No va por ahí. O sea, claramente número uno, hay muchísimas herramientas, hay algunas que pueden tener ciertas precauciones, por supuesto, pero a medida que el médico entienda esas preocupaciones que tiene el paciente por un lado y también las preocupaciones que pueden generar ciertas herramientas, pues le va a perder el miedo y lo va a empezar a incorporar y va a empezar a realmente tomar el control de esa evolución, en vez de sentir todo el tiempo que va atrás. La analogía que me gusta hacer es, los autopilotos en un avión son buenísimos. Sabemos que un autopiloto, incluso también en los vehículos ahora, sí, pues comete menos errores muchas veces que el piloto. De hecho, así es estadísticamente. Sin embargo, ninguno de los pasajeros nos subiríamos a un avión si no fuera porque hay un piloto que está en la cabina arriesgando el pellejo y que hizo la tarea de entender el autopiloto y entender todos los instrumentos del avión. Claro, y que en cualquier momento puede intervenir también, ¿no? O sea, que no es solamente ahí lo dejo. Y porque a él le interesa también su propia vida. Que el médico a lo mejor no está arriesgando la vida como el paciente, pero sí... A lo mejor la célula. Pues la célula, ¿verdad? La parte legal y por supuesto... Y la reputación y demás, ¿no? Exacto. Yo creo que ahí tenemos que trabajar muchísimo. El que entiendan que esto es sí dependiente, o sea, su carrera sí depende de la adopción de la inteligencia artificial. Claro, también el estarse actualizando y demás. No es solo actualizarse en el tema médico, sino también en el uso de las herramientas. Correcto, sí. Y hemos platicado mucho justo de los miedos que se tienen, los miedos que tenemos al utilizar la inteligencia, al aplicarla, y algo que creo que nos da cierta confianza es la parte de la regulación, ¿no? El estar seguros que está funcionando como debe funcionar. ¿Cómo estamos en regulación? También nos comentaste que habías trabajado un poco ahí. Sí, a ver, no es sorpresa ni secreto que siempre, y esto hasta en los países más desarrollados, el marco regulatorio va atrás que la sociedad. Es así. Primero porque la sociedad pone la necesidad y usualmente la necesidad es la que genera las soluciones. Digamos, rara vez
empezamos por el marco regulatorio y decimos, necesitamos más inteligencia artificial, hay que desarrollar inteligencia artificial porque es lo que necesita la población. Siempre es al revés, ¿no? Y usualmente hay mucho tiempo, sobre todo en temas de tecnologías que avanzan a pasos, digamos, exponenciales. Hay mucho tiempo entre la realidad que ya se empieza a utilizar y la regulación que nos protege, digamos, del mal uso de cualquier tipo de tecnología. Lo cual significa que siempre va a haber soluciones bien hechas, más cuidadas que otras, etcétera, y un marco regulatorio que no puede protegernos al 100% de ellas. Yo creo en la regulación y creo que es muy importante que tengamos un marco regulatorio efectivo para cuidar a la sociedad, no de la inteligencia artificial. Ojo, la preocupación no es la inteligencia artificial. La preocupación son las personas que a través de una implementación a lo mejor equivocada, incluso hasta a veces deliberadamente o conscientemente equivocada, digamos, utilizan la inteligencia artificial de manera equivocada, ¿no? Yo la aplicación en sí, no tanto la herramienta, sino cómo la aplicas, ¿no? Claro, puede haber gente que dice, oye, pues es que quiero promover esta herramienta porque es mi negocio y lo que tú quieras. Bueno, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Pero no podemos, por ejemplo, en algún momento por ahí pasó este tema de lo que ya decíamos, ¿no? Permitir que no se use la inteligencia artificial para atender a un paciente, que eso sea un derecho, pues sería un error. Claro. Incluso yo me iría hasta al contrario. Yo diría, a mí me parece que un médico que está consciente que tiene herramientas de inteligencia artificial que le pueden ayudar a mejorar su trabajo, su diagnóstico, la certeza, etcétera, si no las usa, a mí me parece más bien negligencia. Claro. ¿Me entiendes? Debería ser al revés. O sea, tenemos que usar agotar tus... Entonces, creo que el marco regulatorio tiene que ir por el lado de fomentar el uso correcto de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nos ayuda a generar mayor acceso a la salud a través de herramientas que todo el mundo a lo mejor piensa, no, pero ¿quién tiene un teléfono inteligente de última generación? No necesitamos nada de eso. Podemos aplicar inteligencia artificial en una llamada telefónica, por ejemplo, o a un WhatsApp, para darle mayor acceso a la población a entender sus enfermedades, a entender a lo mejor los resultados del laboratorio, a lo mejor platicar con un bot que le puede ayudar a entender si tiene una emergencia o no, si debería ir a ver a qué especialista o qué tratamientos debería de poderse someter. Todo eso se puede generar mayor acceso a un costo muy bajo, prácticamente cero, por lo menos incrementalmente cero. Y entonces creo que el marco regulatorio debe de buscar que se implementen, que se incentiven ese tipo de tecnologías, precisamente para que podamos reducir esa brecha que ahorita se está aumentando. ¿Cómo lo hacemos? Pues obviamente haciendo más con menos. ¿Y cómo hacemos más con menos? Pues un bot, y dejemos un bot. Las herramientas de inteligencia artificial nos ayudan a hacer más con menos. Nos ayudan a atender por ejemplo, un bot puede atender a miles de pacientes y no cansarse nunca. Claro. O no perder nunca la atención que le da al paciente. Incluso en la Universidad de California en San Diego hicieron el año pasado un estudio de pruebas ciegas en WhatsApp. Okay. Y dejaron que un agente inteligente atendiera pacientes y un mismo número de pacientes fue atendido por doctores. Y a que no sabes quién salió con mayor empatía. Ay, no, el bot. Sí, no es posible. La inteligencia artificial resultó ante los pacientes ser más empático que los doctores. Entonces, ¿por qué viene eso? Porque es por la fatiga. También multifactorial, ¿no? O sea, claro. Y a lo mejor a la persona que pusieron en ese momento no se encontraba como al 100 o tenía algunos otros problemas. Es muy cansado ser doctor, claro, en verdad. O sea, los la responsabilidad además que tiene. Es la presión, el estrés. Y luego también el sesgo. Muchas veces se habla del sesgo en la inteligencia artificial, ¿no? Es que no puede entender bien al paciente mexicano. Bueno, yo quiero ver a un doctor que está acostumbrado a atender a lo mejor a los pacientes del poniente de la Ciudad de México con una salud espectacular, que salen a correr todos los días y se nutren bien y lo que sea. Ponlo de repente enfrente del resto de la población que a lo mejor no tiene esos hábitos. Claro que tiene sesgos. Claro que tiene prejuicios, o el paciente que acaba de salir del consultorio, o los casos que le han tocado a ese paciente, a ese doctor. A lo mejor está preocupadísimo por un paciente que se le murió la semana pasada y no quiere que le vuelva a suceder. Claro que tenemos sesgos los seres humanos.
La inteligencia artificial tiene mucho menos sesgos, mucho menos. Los hay, sí, están bien medidos y estudiados. Algunos de esos todavía por descubrir, estoy seguro, pero son más controlables y son menos graves. No tengamos tanto miedo de la inteligencia artificial. Yo creo que hay oportunidades muy grandes si realmente empezamos a abrazarlo y entenderlo, de cambiar las cosas tanto en lo personal, que el médico tenga más tiempo y pueda hacer mejor su trabajo y enfocarse en lo que realmente es importante también de él. En de manera personal, claro. Y para el paciente, obviamente, porque tiene una mejor atención y tiene mejor acceso a un costo más bajo y oportuno, que es lo más importante, y no tener que esperar un mes para obtener la atención. Y obviamente al sistema de salud y a los hospitales privados y públicos. ¿Por qué? Porque hacemos mejor uso de los recursos y podemos atender a más pacientes de mejor manera o con mayor calidad con los mismos recursos. Creo que todos ganamos. Nada más hay que dejar de tenerle miedo. Sí, de tenerle miedo y adquirir la tecnología adecuada para el lugar adecuado y en el momento adecuado. Y entiendo por qué muchos prefieren no entrarle, porque eso que acabas de decir es complejo. O sea, necesitas de entrada a alguien que entienda de los dos mundos. Exacto. Del mundo clínico, del mundo médico, del mundo de la salud, pero también del mundo ingenieril y de cómo evaluar un Existimos modelo. Los ingenieros biomédicos, que estamos justo... Por supuesto. Somos la interacción entre esos dos mundos, ¿no? Y esa es una carrera que ahora obviamente está teniendo por fin el boom que debe de tener, que era muy necesaria desde hace mucho tiempo y que creo que desafortunadamente se había subestimado. Creo que yo he hablado con muchos ingenieros biomédicos. Yo no soy ingeniero biomédico, soy en electrónica y en sistemas, pero son hermanos, primos hermanos. Sí, además pues, trabajo mucho con biomédicos y obviamente, ¿no? No, y más estando ya tú en el área de la salud, pues ya eres más biomédico que electrónico. Sí, se podría decir que, digamos, informalmente tengo un poco de formación dual en ese sentido. Pero los ingenieros biomédicos se quejan mucho de ser muchas veces considerados por algunos doctores como tengo un problema de mi computadora, arréglamelo, ¿no? O el equipo que no está funcionando, tú arréglalo. Como técnico, ¿no? Como el técnico que viene a arreglar, porque es el que le sabe la ingeniería, y entonces, pero ya de cosas serias mejor yo me encargo, ¿no? Y creo que ahora estamos viendo justo ese cambio. Ese cambio, sí. La pandemia ayudó mucho en ese sentido, que realmente vieron la importancia del ingeniero biomédico, el papel que puede desempeñar tanto en el hospital como en el desarrollo de la tecnología. Totalmente. En la parte, yo me dedico, por ejemplo, a regulación. En esta parte, pues sí es muy importante que un ingeniero biomédico esté también ahí involucrado, ¿no? Sí. Entonces, poquito a poco va tomando como... Por ejemplo, un ingeniero biomédico puede más fácilmente entender el autopiloto, ¿no? O sea, sabe volar aviones, sabe cómo funciona la máquina. Y tal vez, digamos, siguiendo un poco con esa analogía, lo que nos falta también es un poco más de involucramiento del médico en la parte tecnológica. El médico tiende a pensar, pues es que eso no es lo mío. Para empezar, no me lo enseñaron en la universidad, ni en... Claro. Y a veces cuando ven artículos en PubMed que hablan sobre la inteligencia artificial, lo discriminan y dicen, bueno, pero eso es para otros, no es para mí. Y no se dan cuenta que en realidad es justo para ellos. Lo que necesitamos es más médicos involucrados con el mundo especialmente la inteligencia artificial, porque necesitamos que ellos ayuden a evaluar la eficacia de una manera más fría. Que muchos médicos están como buscando, a ver, sí, ya ves, ya se equivocó. Sí, bueno, también, a ver, ningún fármaco es perfecto, ni tus tratamientos tampoco, y tampoco todos tus pacientes se curan siempre. Y además no todos los pacientes son iguales, ¿no? Y no todos los pacientes son iguales. Entonces hay una estadística, por supuesto, pero la forma en la que se evalúan los modelos de inteligencia artificial es muy similar a la eficacia de los tratamientos. Claro. Y si le pierden el miedo, podemos hacer muchísimo. De hecho, en Transform Health y en Funsalud creamos un diplomado justo para profesionales de la salud, para doctores. Y ese diplomado, su objetivo es específicamente que le pierdan el miedo y que entiendan cómo evaluar, cuáles herramientas realmente les sirven, qué deben de hacer, cómo sé si está haciendo lo que debe de hacer, por ejemplo, qué hay a mi disposición, que entiendan lo que está allá afuera. Sí, muchas veces no sabemos ni lo que necesitábamos hasta que lo vemos, ¿no? Y no tienes tiempo.
Claro. O sea, yo de verdad digo, pobrecitos, pues ¿a qué horas van a tener tiempo de actualizarse y de ver lo que allá afuera podría estarles ahorrando a lo mejor 1 o 2 horas al día? Pues claro. Si no tienen tiempo, nunca van a obtener ese ahorro, ¿no? Oye, pues súper interesante todo lo que nos platicas. Y si queremos conocer más, por ejemplo, de este diplomado. Sí, el diplomado. El diplomado o de otras publicaciones, otra información, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales? Bueno, de entrada, pues acérquese a FunSalud, ahí está la información. No soy muy activo en redes sociales, lo digo tal cual. No me da mucho tiempo, honestamente, no le dedico mucho tiempo a estar publicando. Okay. Estas oportunidades obviamente siempre son muy buenas para poder difundir un poco algunas ideas. Pero pueden mandarme un correo, no soy, claro, tampoco uso el correo muy seguido, pero con gusto también puedo darles mi WhatsApp y todo lo pueden poner ahí en el video con gusto. Pero lo más fácil es buscarme ya sea en LinkedIn o en FunSalud, está toda la información. Es un diplomado, por cierto, certificado por la UNAM, entonces tiene validez oficial para los médicos. Y eso obviamente también les viene bien. Claro. Entonces sí, encantadísimos. Y lo que buscamos justo es romper esas barreras para que ingenieros biomédicos en su mayoría y doctores puedan trabajar en equipo para desarrollar esas soluciones que necesitamos como país, ¿no? Claro. Ok, entonces en LinkedIn como Gustavo Ross, ¿te buscamos? Sí, okay. Sí. Y, bueno, o me encuentran a mí o un político chileno. Ah, ok. Yo no soy el político chileno, entonces está más fácil. Está muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por todo lo que nos platicaste el día de hoy. Ya profundizaremos más los temas ahí haciendo las búsquedas y demás. Muchísimas gracias. Encantado, muchas gracias por la invitación y pues padrísimo que estén todos aquí en el tema de Expomed siguiendo este tipo de temas que la verdad es que quiero ver todos los demás también que suenan interesantísimos. Claro. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Jimena Ruiz. Los esperamos el 20, 21 y 22 de agosto en Expomed Hospitalar México, en Centro City Banamex.